Hoy 7 de junio celebramos al beato Marcelino Champagnat, fundador, año 1840. Nació en 1789 cerca de Lyon, Francia. Su padre, que llegó a ser alcalde del pueblo, por defender y favorecer la religión, tuvo que sufrir mucho durante la Revolución Francesa. La mamá era sumamente devota de la Virgen Santísima y le infundió una gran devoción mariana a Marcelino, y desde muy pequeño le consagró su hijo a la Madre de Dios. Una tía muy piadosa le leía sobre vidas de santos, y esta lectura le fueron entusiasmando por la vida de apostolado. La lectura de la vida de los santos lo entusiasmaba mucho por la virtud. Creció sin asistir a la escuela, pero las lecturas caseras lo fueron formando en un fuerte amor por la religión. Desde muy niño demostró mucha capacidad para aprender la albañilería, y la practicó en su niñez, y después este oficio le va a ser muy útil en sus fundaciones. También era ágil para el negocio. Compraba corderitos, los negociaba, luego los vendía y así fue haciendo sus ahorros, con los cuales más tarde ayudarán a costearse sus estudios. Terminada la Revolución Francesa, el cardenal Frege, tío de Napoleón, se propuso conseguir vocaciones para el sacerdocio y fundó varios seminarios. Cerca del pueblo de Marcelino abrieron un seminario menor y un sacerdote visitador llegó a la casa de los Champagnat a invitar a alguno de los jóvenes a ingresar al nuevo seminario. A Marcelino le entusiasmó la idea, pero su padre y su tío decían que él no servía para los estudios sino para los oficios manuales. Sin embargo, el joven insistió y le permitieron entrar en el seminario. Serias dificultades. Como le había anunciado el papá y su tío, los estudios le resultaron sumamente difíciles y estuvo a punto de ser echado del seminario por sus bajas notas en los exámenes. Pero su buena conducta y el hacerse repetir las clases por unos buenos amigos le permitieron poder seguir estudiando para el sacerdocio. En el seminario tenía otro compañero que, como él, tenía menos memoria y menos aptitud para los estudios que los demás, pero los dos sobresalían en piedad y en buena conducta, y esto les iba a ser inmensamente útil en la vida. El compañero se llamaba Juan María Vianney, que después fue el santo cura de Ars, famoso en todo el mundo. Poco antes de recibir la ordenación sacerdotal, él y otros 12 compañeros hicieron el propósito de fundar una comunidad religiosa que propagara la devoción a la Santísima Virgen, y fueron en peregrinación a un santuario mariano a encomendar esta gracia. Marcelino logrará cumplir este buen deseo de sus compañeros. Ordenación y primeros oficios. En 1816 fue ordenado sacerdote y lo nombraron como coadjutor o vicario de un sacerdote anciano en un pueblecillo donde los hombres pasaban sus ratos libres en las cantinas tomando licor, la juventud en bailaderos nada santos. La ignorancia religiosa era sumamente grande. Marcelino se dedicó con toda su alma a tratar de acabar con las borracheras, los bailaderos y a procurar instruir a los fieles lo mejor posible en la religión. Como tenía una especial cualidad para atraer a la juventud, pronto se vio rodeado de muchos jóvenes que deseaban ser instruidos en la religión. Y hasta tal punto les gustaba su clase de catecismo que antes de que abrieran la iglesia a las 6 de la mañana, ya estaban allí esperando en la puerta para entrar a escucharlo. Fundador. Marcelino era todavía muy joven, apenas tenía 27 años, y ya resultó fundando una nueva comunidad. Era de elevada estatura, robusto, de carácter enérgico y amable a la vez, alto en su aspecto físico y gigante en la virtud. Le había consagrado su sacerdocio a la Virgen María, y en una de sus visitas al santuario mariano de la Fourvière, recibió la inspiración de fundar una congregación religiosa dedicada a enseñar catecismo a los niños y a propagar la devoción de Nuestra Señora. Eso sucedió en 1816, y una placa en dicho santuario recuerda este importante acontecimiento. La causa inmediata. Lo que movió inmediatamente a Marcelino a fundar la comunidad de hermanos maristas
fue que al visitar a un joven enfermo se dio cuenta de que aquel pobre muchacho ignoraba totalmente la religión. Se puso a pensar que en ese mismo estado deberían estar miles y miles de jóvenes por falta de maestros que les enseñaran el catecismo. Lo preparó a bien morir y se propuso buscar compañeros que le ayudaran a instruir cristianamente a la juventud. Humildes comienzos. El 2 de enero de 1817 empezó la nueva comunidad de hermanos maristas en una casita que era una verdadera cueva de Belén por su pobreza. Sus jóvenes compañeros se dedicaban a estudiar religión y a cultivar un campo para conseguir subsistencia. El santo los formaba rígidamente en pobreza, castidad y obediencia, para que luego fueran verdaderos apóstoles. Admirable expansión. Pronto empezaron a llegar peticiones de maestros de religión para parroquias y más parroquias. Marcelino enviaba a los que ya tenían mejor preparados, y la casa se le volvía a llenar de aspirantes. Siempre tenía más peticiones de parroquias para que les enviara hermanos catequistas, y siempre contaba con jóvenes ya preparados para ser enviados. Como su casa se llenó hasta el extremo, él mismo se dedicó, ayudado por los novicios y aprovechando sus conocimientos de albañilería, a ensanchar el edificio. Su método de enseñanza. Ante todo, las labores de sus religiosos estaban todas dirigidas a hacer conocer y amar a Dios y a nuestra religión. El método empleado era el de más exquisita caridad con todos. Marcelino no podía olvidar cómo una vez un profesor puso en público un sobrenombre humillante a un alumno, y entonces los compañeros de este pobre muchacho empezaron a humillarlo hasta desesperarlo. Por eso prohibió rotundamente todo trato humillante para con los alumnos. Quitó los castigos físicos y deprimentes. Le dio mucha importancia al canto como medio de hacer más alegre y eficaz la catequesis. Fue precursor de la escuela activa, en la cual los alumnos participaban activamente en las clases. Cada religioso debía dedicar 1 hora por día a prepararse en catequesis y en pedagogía para saber enseñar lo mejor posible. Su devoción mariana. La quinta esencia de la pedagogía de San Marcelino era su gran devoción a la Virgen María. Repetía a sus religiosos: todo en honor de Jesús, pero por medio de María. Todo por María, para llevar hacia Jesús. Y les decía: nuestra comunidad pertenece por completo a Nuestra Señora, la Madre de Dios. Nuestras actividades deben estar dirigidas a hacerla amar, estimar y glorificar. E inculquemos su devoción a nuestros jóvenes, y así lo llevaremos más fácilmente hacia Jesucristo. Muerte joven. Marcelino murió muy joven, apenas de 51 años, el 6 de junio de 1840. Los últimos 15 años había sufrido de una gastritis aguda, y un cáncer al estómago le ocasionó la muerte. Al morir dejaba 40 casas de hermanos maristas. Ahora sus religiosos son más de 6,000 en 870 casas en muy diversos países.